Amén. Vamos a seguir adelante, hermanos, y vamos a continuar con este mensaje en esta mañana. La escritura pues va a estar ahí, hermanos, en Lucas capítulo 9 y del versículo 57 al 62. Le voy a dar lectura rápidamente, ya lo leímos hace un ratito, pero le vamos a dar una vez más lectura. Y de ahí, hermanos, vamos a iniciar este mensaje. Dice la palabra del Señor así, de esta manera. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor y Padre, gracias, Señor, le damos en este hermoso y precioso día que nos ha permitido, Padre, poder reunirnos con el propósito de alabar y de glorificar su santo y precioso nombre. Permítanos, Señor Dios del cielo, poder entender y escuchar su santo mensaje, Señor, que su Santo Espíritu nos muestre el mensaje apropiado para nuestra vida, y de igual manera, Padre, le pido dirección de lo alto, que su Santo Espíritu sea el que hable a través de mí. Gracias, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y le damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pues bien, hermanos, dice la Escritura, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio y estaba haciendo lo que el Señor le había mandado, estaba rodeado por mucha gente, ¿verdad? Pero también, hermanos, especialmente nuestro Señor Jesucristo había escogido a sus apóstoles, aquellos que llamó directamente y los empezó a preparar, hermanos, para que ellos pudieran, ¿verdad?, llevar el precioso mensaje, ese mensaje, hermanos, de amor, ese mensaje de sacrificio, para poder nosotros ahora obtener lo que nosotros tenemos, que es la Biblia, la salvación a través de la palabra del Señor. Pues bien, hermanos, dice la Escritura, ¿verdad?, que ellos iban de camino, ¿verdad? Y le dijo, ¿verdad?, uno de ellos, dice: te seguiré, uno de tantas personas que le seguía al Señor. Y saben qué, hermanos, que hay muchas personas, hermanos, que a veces cuando están en un templo, están con gozo, con ánimo, ¿verdad?, le dicen: Señor, yo te seguiré, yo te quiero servir, ¿verdad? Pero saben que muchas veces, hermanos, nos impiden tantas cosas verdaderamente seguir al Señor, ¿verdad? A veces pensamos que la vida del cristiano es muy buena, ¿verdad? A veces pensamos que ya una vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, se nos van a quitar todos los problemas. Pues déjeme decirle que eso no es así, hermanos. Una vez que usted inicia el camino del Señor, hermanos, van a empezar a tener usted muchos problemas, pero también usted va a tener muchas bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? Pero también vamos a empezar, ¿verdad?, con muchas problemas, ¿verdad? Dice en el versículo 58: y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, iba a también sufrir vituperio, iba a sufrir también necesidades como cada uno de nosotros. Si bien, hermanos, aquí vemos tres personas, ¿verdad?, que eran aspirantes a ser
discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El primer aspirante, ¿verdad? Dice la Escritura que dice, yendo uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré. Vemos aquí una palabra que dice, te seguiré, ¿verdad? Seguir, hermanos, significa, hermanos, que nosotros vamos a ir en el mismo camino, en la misma dirección en la que esa persona se dirigía, o esa persona se dirige. En ese caso, estamos hablando de que iban a ir personas y esa persona le dice, te seguiré. Y le dice, a donde quiera que tú vayas, ¿verdad? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue que vas a venir, pero vas a ver que yo no tengo absolutamente nada. Y muchas personas a veces siguen al Señor por una cuestión económica. Y no es así, hermano. Un beneficio. Sí recibimos beneficios de parte de Dios porque recibimos muchas bendiciones espirituales. Pero aquellas cosas, hay gente que está buscando las cosas materiales. Y también, hermano, sí, el Señor provee. Dice, ¿verdad?, la Escritura en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será dado por añadidura. Pero, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que trabajar. Tenemos que verdaderamente buscar al Señor. Porque muchas veces decimos, Señor, te seguiré mientras estamos bien, pero ¿qué tal cuando vienen los problemas? Empezamos a renegar y a blasfemar en contra del Señor. Pero ¿por qué si yo soy tu hijo? Bueno, hermanos, muchas veces, a veces las personas reniegan de eso. ¿Por qué? Porque no han sido enseñadas verdaderamente en las cosas del Señor, ¿verdad? Nosotros también vamos a sufrir vituperio. Pero ¿qué es nuestra confianza? Nuestra confianza es que el Señor siempre va a estar con nosotros. Miren lo que dice Lucas 14, del 25 al 33. Dice la Escritura, grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué duras palabras, ¿verdad? Ahora miren, hermanos, hay una palabra aquí que dice aborrecer. Miren, hermanos, aborrecer significa detestar enormemente algo o a alguien. Pero la Escritura, hermanos, no se contradice. Porque literalmente, hermanos, aborrecer no significa, hermanos, que vamos a aborrecer a nuestros padres, porque entonces estaría la Escritura, nuestro Señor estaría diciendo algo que va en contra de lo que la ley dice, que es uno de los mandamientos que dice, amarás a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, para que los días de tu vida sean largos. Entonces, hermano, ¿se está contradiciendo la Escritura entonces? No, hermano. Aquí lo que dice la Escritura, hermanos, es que no, el que no me ama más que a mí, ¿verdad? Miren, se lo voy a decir. Otra traducción, hermanos, dice así, la palabra de Dios dice, la Biblia que dice así, Biblia, palabra de Dios para todos, dice, pero dice, si alguno pone en primer lugar a papá y a mamá, no debemos de poner en primer lugar otras cosas. Si verdaderamente vamos a seguir al Señor, no vamos a poner en primer lugar ni a la familia, ni a las cosas materiales. Amén. Primero debe de ser Dios en nuestra vida. ¿Saben, hermanos, que muchos de los fracasos de los ministerios de diferentes líderes, diferentes pastores, ha sido porque primero han puesto en primer lugar a Dios, y gloria al Señor por eso, pero en segundo lugar han puesto la iglesia,
Y el diseño de Dios no es así. Primero debe de ser Dios, tu familia y la iglesia. Porque muchas veces se pone en primer lugar o en segundo lugar la iglesia, ¿verdad? Y descuidamos totalmente nuestras familias. Y allí es donde nosotros fracasamos en cuanto a las cosas o al diseño de Dios. Bien, hermanos, pues entonces, volviendo ahí, dice, te seguiré. Seguir, hermanos, quiere decir que debemos de colocar a Dios en primer lugar. Es una cuestión, hermanos, de prioridades, lo que demuestra la devoción y consagración de cada creyente. El colocar a Dios en el primer lugar mantiene reforzada y consolida los lazos también familiares. No quiere decir, hermano, si nosotros tenemos una muy buena relación con el Señor, entonces vamos a tener una muy buena relación con nuestra familia. Amén. ¿Alguien me puede decir, hermanos, qué significa honrar a tu padre y a tu madre? Sostenerlos. ¿Vale? Sostenerlos, estar pendiente de ellos. Bueno, esa es otra palabra, hermanos, respetar. Honrar literalmente, hermanos, quiere decir que nosotros vamos a ser como hijos los que vamos a proveerles a nuestros padres. Y muchos de nosotros fallamos en eso. No honramos a nuestros padres, nos olvidamos. Uno de los mensajes que traje anteriormente, que estuvimos pasando en línea, ¿verdad? Hablé de eso. A veces como hijos nos olvidamos de la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros padres, ¿verdad? Entonces, el Señor, hermano, lo ha diseñado todo de una manera precisa, hermanos. Nosotros debemos primeramente de poner al Señor en nuestro lugar. Entonces vemos aquí, hermanos, al primer aspirante. Este primer aspirante parece que estaba descalificado, porque estaba poniendo su vista tal vez en las cosas materiales, en una comodidad. Hay gente que busca al Señor por tener una mejor comodidad, pero en las cosas del Señor, hermano, no es así. Mateo 10, del 37 al 39, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Miren, hermanos, ahí está, ¿verdad? Es lo mismo que está diciendo ahí en Lucas 14. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Así es que no está diciendo literalmente, ¿verdad?, que debemos de aborrecer, ¿verdad?, despreciar a nuestros padres, sino lo que está tratando de decir, la Biblia no se contradice. La Biblia está diciendo ahí que primeramente debemos de amar más al Señor antes que a nuestros padres, hijos, hermanos y todas esas cosas. Y cuando amamos primeramente al Señor, entonces automáticamente se va a dar lo segundo, que es amar a nuestros padres. Amén. Bien, hermanos, entonces continuamos adelante y dice ahí también, hermanos, que había un escriba, ¿verdad?, que era el que le había también hecho esa pregunta, ¿verdad? Si nosotros vemos ahí en Mateo capítulo 8, del 18 al 22, dice, viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera. Entonces nos damos cuenta que el que hizo la primera pregunta, ¿verdad?, era un escriba. La escritura nos va dando mucha información, ¿verdad?, conforme vamos leyendo y vemos la concordancia de la escritura. Entonces dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves
nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces nos damos cuenta que el que había hecho esa pregunta era un escriba. Pero ¿quiénes eran los escribas? En los tiempos de Jesús, los escribas, hermanos, eran personas muy conocedoras del Torá, o sea, de la ley de Moisés, ¿verdad? Oral, y de la ley escrita. Por su entrenamiento y su conocimiento especializado formaban una especie de aristocracia intelectual y tenían una considerable autoridad. Los escribas eran parte del Sanedrín, el más alto tribunal del judaísmo, y tenían sus oficinas en las sinagogas y en dependencias judiciales locales. Los escribas preservaban, interpretaban la ley y la aplicaban a la vida cotidiana, ayudaban en los tribunales, en los casos judiciales, y enseñaban la Torá y la ley oral a los estudiantes. Los escribas no recibían paga por su trabajo en el Sanedrín ni por enseñar, así que muchos eran además comerciantes, artesanos u obreros. Los escribas eran sabios que podían ser sacerdotes o pertenecer al influyente grupo de los saduceos o los fariseos. Como distintivo de su privilegiada condición social, los escribas vestían como lo hacía la nobleza, con amplias túnicas adornadas con borlas y flequillos. La gente los respetaba, los llamaba rabí y se ponían de pie cuando pasaban por las calles. Nos damos cuenta entonces, hermano, que esta persona era una persona conocedora de la Escritura, era un maestro, era una persona estudiada, pero también al mismo tiempo, hermano, nos damos cuenta que eran personas muy hostiles. Qué contradicción, ¿verdad? Vemos también a Pablo, que también era un hombre que tenía mucho conocimiento de la Escritura, pero era un asesino. Fue un asesino de cristianos, ¿verdad? Entonces, el conocer la Escritura, hermanos, no es sinónimo que sea una persona verdaderamente cristiana. Porque hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de la Escritura y hablan y saben y conocen, pero su vida no demuestra que son verdaderamente cristianos o que verdaderamente son seguidores de Cristo. Porque eso estamos estudiando, ¿verdad? O eso estamos hablando, seguidores de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿somos nosotros verdaderos seguidores de Cristo? ¿Estamos dando un testimonio de acuerdo a lo que dice la Escritura del Señor? Saben, hermanos, que es muy triste a veces ver en la iglesia del Señor que hay personas que se hacen llamar cristianos y no están casados legalmente. ¿Estará eso de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Saben que hay personas que dicen ser cristianos y todavía se echan sus tragos de alcohol, sus cervezas, y se andan fumando ahí sus cigarros y andan haciendo cuanta cosa va en contra de la voluntad del Señor? Entonces, si verdaderamente nosotros somos seguidores de Cristo, debemos de hacer ya un cambio, de esforzarnos en tener un cambio. Miren lo que dice la Escritura en Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces damos cuenta, hermanos, que toda esa gente que ahorita se mencionó, hermanos, era gente conocedora de la Escritura, del Torá, eran maestros, pertenecientes al Sanedrín, pertenecían a una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga, hermanos? Era un lugar donde se iba y se alababa al Señor.
Entonces, el hecho de pertenecer o de venir a un templo, a una iglesia, cantar y asistir a un culto, hermanos, no nos hace ser verdaderos seguidores de Cristo. Los verdaderos seguidores de Cristo verdaderamente vivimos de acuerdo a lo que la Escritura del Señor nos dice. ¿Amén? Bien, hermanos. Aquí vemos que Jesús estaba advirtiendo desde un principio, ¿verdad?, que no sería fácil seguirle, que habría un costo que pagar al seguirle. No pagamos nada por la salvación, pero sí seguirle a Él, pero sí seguirle a Él tiene un costo, hermanos. Y ese costo es que nosotros debemos de esforzarnos en vivir conforme a su voluntad. He escuchado por ahí un programa que dice la salvación es gratis, pero sí tuvo un costo muy grande, y ese costo fue pagado con sangre. Nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestra salvación. Y ahora, el seguirle, hermanos, sí tiene un costo. Vamos a sufrir vituperio, vamos a sufrir muchas cosas, hermanos, y también tenemos que esforzarnos. Amén. Ahora, vemos en el versículo 59, hermanos, dice la Escritura así: y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le estaba reafirmando que nada puede interponerse en el seguirle a Él. No podemos esperar primero asegurarnos de nosotros mismos, tratar de tener alguna garantía que nos permita seguir algo del futuro para poder después decidir seguirle. Yo recuerdo hace tiempo, ¿verdad?, que me platicó, ¿verdad?, una iglesia. Antes me invitaban mucho a predicar y me platicaban que llamaron a una persona para que fuera pastor de esa iglesia, ¿verdad? Y lo primero que les dijo, ¿verdad?, a esa iglesia fue que si ellos querían que él fuera su pastor, tenían que darle cierta cantidad de dinero. Y aparte de eso, también tenían que proveerle, ¿verdad?, una casa pastoral. O la iglesia tenía que estarles pagando su renta, ¿verdad? Entonces estaba asegurando que él estuviera bien, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos aquí, hermano, que el seguir al Señor, hermano, es de sacrificio, hermano. No nada más es de ver por nosotros mismos, sino es seguirle para servirle, no para servirnos del Evangelio. Seguirle, hermanos. A veces le decimos al Señor, mira, Señor, deja que termine mis estudios. A veces ponemos tantas ¿cómo se dice, hermanos? Excusas, ¿verdad? Excusas. A veces nos excusamos. Bueno, Señor, yo te voy a seguir. Yo recuerdo un hermano una vez dijo, ¿verdad? Dice, ahora que yo termine de trabajar, ya me voy a retirar. Dice, me voy a dedicar al 100% y voy a preparar a muchos hermanos para que aprendan a tocar piano y sean buenos ministros. Pues bien, hermano, llegó el tiempo en que se retiró, ¿verdad? Y ¿saben qué fue lo que hizo? Se buscó otro trabajo. Y no hizo lo que tenía que hacer. Y a veces nosotros ponemos tantas excusas. Si usted no decide servir hoy al Señor, no sé cuánto tiempo usted va a durar, que va a usted andar viviendo así, de esa manera. A veces decimos, ¿verdad?
Señor, deja que termine mis estudios. Ahí no puedo seguir con todas mis fuerzas. Mira, Señor, si es verdad que mira, Señor, si es verdad que trabajo mucho y hago horas extras, pero es para pagar la casa que tú me diste. A veces decimos así, ¿verdad? Tengo que pagar la casa que tú me diste. ¿Verdaderamente el Señor se la dio? ¿O usted fue el que la agarró? Cuando el Señor nos da, hermanos, las cosas que el Señor nos da no nos esclavizan. Y debemos de tener cuidado. Más bien fue la casa que Él quería. A veces ponemos también el pretexto, ay, tengo que trabajar tanto para pagarle los estudios a mis hijos. La ocasión será para poder ir al templo. Pedimos tiempo para terminar cierto proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice este hombre, dice, deja que lo que está muerto, el Señor le dijo, deja que lo que está muerto se encargue de lo muerto, ¿verdad? Deja que el mundo se encargue del mundo. Y luego también ahí el Señor le dice, anuncia el reino de Dios. El Señor, eso es lo que el seguir, hermanos, al Señor, hermanos, es que nosotros pongamos tiempo para anunciar al reino del Señor. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida? ¿O ya estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor? Esa es una pregunta, a lo mejor ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, ¿verdad? Pero Jehová pesa los corazones. El Señor, hermano, lo que quiere decir, hermano, es que el Señor ve, sabe lo que verdaderamente usted está haciendo, lo que cada uno de nosotros hacemos, sabe. Entonces, hermano, Él es el que, parece que lo que estamos haciendo es correcto, ¿verdad? Por eso debemos muchas veces de examinar lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Para que el día que el Señor nos llame a su presencia no vayamos a ser faltos delante de Él. Debemos de examinar y corregir. No nada más es de examinarnos. Oh, no, pues yo estoy haciendo este pecado. Tengo que corregirlo, tengo que cambiarlo. Si usted no se ha casado, cásese. Si usted está robando, no robe más. Si usted está diciendo mentiras, no diga mentiras más. Si usted es deshonesto, ya no sea usted deshonesto. Si usted dice malas palabras, pues ahora conduzca usted mejor, ya no diga usted malas palabras. Se necesita de sacrificio, seguir al Señor. De esforzarnos. Amén. Por último, hermanos, vemos aquí en el versículo 60, Jesús les dijo, deja que los muertos se entierren. Y luego el 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Verdad? A veces el Señor nos llama. Estaba yo platicando, ¿verdad?, ahí con un hermano, y a veces tenemos opiniones y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué aquella persona no hace esto? ¿Por qué no hace el otro? Y esperamos que otras personas hagan las cosas del Señor cuando nosotros estamos capacitados para hacerlo y no brincamos para hacer la voluntad del Señor. Yo recuerdo que hace tiempo llegué a un templo, ¿verdad? Y estaban esperando al maestro de la escuela dominical porque no se presentó, no habló, no dijo. Hay gente que es muy irresponsable con las cosas del Señor, ¿verdad? No habló, no se presentó, no avisó. Somos muy irresponsables en las cosas del Señor. Fíjense, hermano, déjenme decir esto, hermano. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, ¿verdad? Si usted va a faltar a su trabajo, ¿qué es lo que hace usted? Y lo primero que hace usted, llama a usted por teléfono. ¿Por qué? Porque si usted no se presenta y no llama,
le aseguro que al otro día lo despiden. ¿Sí o no? Entonces, basta faltar y le llama usted a su patrón. Ay, discúlpeme, pero ¿inventa usted cualquier pretexto o verdaderamente está usted pasando eso? ¿Verdad? Y le dice, ay, no me voy a poder presentar hoy, pero mañana sí. Entonces, le dice, ok. Y luego, mire, cuando usted llega a su trabajo, la hora de entrada que usted tiene es a cierta hora, ¿verdad? Y usted debe estar antes o a la mera hora. Y si llega usted tarde, le reprende, ¿verdad que sí? Fíjense, y a veces nosotros en las cosas del Señor somos tan irresponsables. Tan irresponsables, llegamos tarde. No avisamos. Si tenemos una responsabilidad en la iglesia, en la obra del Señor, ¿saben qué, hermanos? Tomamos muy en poco las cosas del Señor. No avisamos, llegamos tarde, y encima de eso, a la hora de la predicación muchos están hablando. O llegan a la hora de la predicación y entran y saludan y están, hola hermana, por allá, y aquí el pastor dirigiéndose con la palabra del Señor. No tenemos respeto a las cosas del Señor. Qué duro, hermano. No hay una responsabilidad. Y luego tenemos ahí todas esas excusas. El Señor los llama. Por eso aquí dice la Escritura. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Seguidle, hermanos, es que verdaderamente nosotros estemos viviendo conforme a la voluntad del Señor. Que hagamos las cosas del Señor. Que seamos responsables. Entonces, llegué a esa iglesia, le digo, oiga hermano, y el maestro dice, no, pues lo estamos esperando. Le digo, hermano, ¿y por qué no da usted la clase? Dice, no, pues déla a usted mejor. Y dice, bueno, pues me dan la oportunidad, pues la di. Tenemos que estar siempre preparados. Siempre preparados para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Pero muchas veces ponemos pretextos para no hacer la voluntad del Señor. Aunque tenga usted el conocimiento, si usted no está dispuesto a seguir verdaderamente al Señor, baste a tratar de delegar la responsabilidad a otro. Sea usted responsable en las cosas del Señor. ¿Amén? Y luego continúa ahí la Escritura. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Miren, hermanos, las cosas del Señor, hermanos, debemos de tomarlas muy en serio. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿El trabajo que usted tiene? ¿O lo que tenemos con el Señor? La responsabilidad que usted tiene con el Señor. ¿Qué es más importante? Miren, hermano, déjeme decirle, vamos a recordar un poquito. Hoy nos levantamos en la mañana y abrimos los ojos por la pura gracia de Dios. Porque muchas personas se acostaron y ya no despertaron el día de hoy. Se levantó usted todo modoro, casi adormilado, y se metió usted a bañar. Y abrió usted la llave de su regadera y cayó agua. Porque pudo usted pagar la renta, la luz y todo lo que usted tiene para poder comprar su jabón y ponerse sus mejores ropitas, y todo lo que usted tiene fue por la pura gracia de Dios, porque el Señor le ha dado hasta ahorita a usted la salud y la fuerza para poder tener lo que usted tiene. Y se levantó y vino usted al templo, y otros días se levanta usted y hace lo mismo y se va usted a su trabajo. Y todo lo que tenemos, hermano, todo de lo que usted disfruta es por la gracia de Dios. Si usted es soberbio, dice usted, por mis fuerzas, no, hermano. Las fuerzas que usted tiene es porque el Señor te las ha dado.
Y saben, hermanos, el Señor es paciente para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos recapacitar y reconocerle que todo lo que tenemos es por el Señor. Entonces, hermano, ¿estamos tomando las cosas del Señor en poco? ¿Le estamos siguiendo a Él verdaderamente? ¿O estamos tomando las cosas del Señor no en serio? Hermano, las cosas del Señor son en serio. Y somos responsables más de las cosas que no son del Señor. ¿Cuánto más debemos de ser responsables en las cosas del Señor? Amén. Vamos a ponernos de pie. Aquí vemos tres tipos de personas que querían seguir a Jesús. ¿Verdaderamente usted quiere seguir a Jesús? Fíjense, hermanos, no es fácil. Seguir al Señor no es fácil, se requiere de un gran esfuerzo. Por eso el Señor le dijo también a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente de hacer conforme a lo que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de la ley ni a diestra ni a siniestra, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Verdaderamente usted quiere ser bendecido por el Señor? Bueno, vamos a seguir al Señor y hacer conforme a su voluntad. Y no es fácil. No es fácil porque a veces nuestros pretextos, nuestras razones chocan con la voluntad del Señor. Pero tenemos una esperanza, tenemos una promesa, y esa promesa es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si usted está batallando con algún pretexto, algún pecado, pídale al Señor. Dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. El Señor es fiel, hermano. Todos y cada uno de nosotros pasamos luchas, y todos y cada uno de nosotros tenemos buenos pretextos, pero todo lo podemos en Cristo, si se lo permite. Él nos ayuda. Amén. Señor, ha tocado tu vida, levanta tu mano, déjame orar por ti. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Alguien más, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. ¿Está usted batallando con algún pecado? Y es fuerte, pídale al Señor. Déjenme orar. Señor y Padre, gracias, Señor. Te damos en este hermoso y precioso día por tu palabra. Te rogamos, Señor, Dios del cielo, que usted nos ayude, Padre, a ser verdaderamente seguidores de Cristo. Padre, sabemos que significa mucho ser seguidor. Vamos a sufrir, vamos a tener que esforzarnos por dejar aquellos malos hábitos, esos malos pensamientos, esas malas cosas que luego vienen a nuestra vida o de las que hemos sido contaminados, Señor. Pero Padre, te rogamos, Señor Dios del cielo, que usted nos dé la dirección, la fortaleza para poder vencer y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Le ruego, Padre, por mis hermanos que han levantado sus manos, Señor, y por los que no también, Señor. Te rogamos por mis hermanos que por alguna razón o por esta pandemia, Señor, no han podido asistir. Y usted, Padre, también ahí donde están, Señor, usted les dé la paz, Padre, la confianza de que usted está con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendiga su iglesia, camino al cielo. Bendiga su misión, camino al cielo. Bendiga también a mis hermanos que se encuentran ahí reunidos en este momento. Gracias, Señor. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y le damos gracias, Señor Padre. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Un saludo a todos. Amén.